Muchas gracias, Antonio, por tu participación. Y ahora continuamos con el Strategy Track y tengo el placer de presentaros esta mesa redonda, bueno, que de hecho no hay ni mesa ni redonda, estos taburetes en línea, donde contamos con Daniel López, director de herramientas y procesos de recuperaciones de Banc Sabadell. Bienvenido. Luis Aguileta, Chief Operating Officer de DoValue. Bienvenido. Y Esteba Ponsa, CIREC Business Consulting Director. Bienvenido. Durante los próximos 30 minutos nos van a hablar de cómo la tecnología puede ayudar a eficientar los procesos de venta de cartera a la vez que se cumplen las últimas normativas bancarias. Todo tuyo, Esteba. Muchas gracias, Pep. A ver, ciertamente en el mercado de carteras estamos en un momento pues, de transición, de cambio. Ya no tenemos las grandes transacciones, las carteras, portfolios jumbo, y con una visión, como decía, de tamaño pues también mucho más reducido, pues apostando por single names o apostando por pues posiciones fallidas más individualizadas, ¿no? Lógicamente, desde Admira, pues no nos vemos ajenos a esta situación del mercado. Y desde Admira lo que estamos haciendo, pues a través de nuestro agente tecnológico SIREC, lo que estamos haciendo es una iniciativa de ver cómo podemos ayudar al mercado para estos cambios que están surgiendo. Para ello, lo que me gustaría es presentaros a Javier Galán. Javier Galán es un miembro de nuestro equipo de consultorías, Business Consulting Manager, y él es el que está llevando esta iniciativa al mercado y nos va a explicar un poco qué es lo que estamos realizando en SIREC para poder abordar esa iniciativa. Pues muchas gracias y nada, un placer estar con vosotros. Pues como decía Esteban, ¿no? Un poco desde SIREC no somos ajenos a todo este movimiento de mercado y estamos trabajando en una iniciativa que desde el punto de vista de producto creemos que la standardización del proceso, mayor eficiencia, enriquecimiento del dato pueda servir a todos nuestros clientes, vamos, a ambos lados, tanto la parte compradora como la parte vendedora, para poder tener, pues digamos que ese trabajo o esa facilidad para poder, tanto en un lado como en otro, participar, ¿no?, en este proceso. Durante el debate intentaremos profundizar en el papel central de la tecnología como ese elemento facilitador, pero bueno, sí que queríamos hablar un poco de la iniciativa desde el lado de SIREC, que es lo que estamos montando, ¿no?, en este sentido. Como decíamos, en este mercado de compraventa de carteras, SIREC apuesta por la especialización en la industria y se postura como ese gran partner, ¿vale?, de la mano de nuestros clientes para poder acometer este tipo de operaciones, aportando valor en todas las fases. La primera fase, voy a escribir un poquito cada una de las fases en las que estamos trabajando. La primera fase sería la propia selección de la cartera, ¿no?, para desde el lado más del comprador, ¿no?, o del vendedor en este caso, poder seleccionar qué posiciones son las que quiere poder incluir en estas carteras, tanto mixtas como carteras especializadas. Y ese proceso de preparación de toda la documentación que hay que generar o hay que preparar, digamos, desde el punto de vista que sean datos más homogéneos y la calidad del dato sea mayor, para poder, de alguna manera, conseguir datos homogéneos para enviar a esos posibles inversores. El segundo punto sería la propia creación, ¿no? O sea, es un papel ya más tecnológico, es la creación de los data tapes con toda la información que ya está estandarizada desde el lado del proceso, ¿no?, de manera que lleguemos con unos datos mucho más óptimos, ¿vale?, a ese punto de colocación de la cartera en el mercado de inversores. Hay un tema muy importante que ya hemos pulsado con nuestros clientes en las distintas sesiones que hemos tenido, que es la capacidad de enriquecer este dato, ¿vale? Es muy importante que este dato sea de la mayor calidad posible, porque eso va a permitir que las carteras tengan mucho más valor, tanto de un lado para otro el valor de la misma va a ser mayor, cuando el dato esté más enriquecido y tenga valor añadido en cuanto a lo que sale de la propia cartera. Y luego hay un tema también importante, que es la integración de estas carteras con los propios sistemas donde se va a hacer los data rooms virtuales, desde donde se va a trabajar esta negociación del valor de la misma. Y por último, un tema también fundamental, que es el onboarding de la cartera en el lado del comprador, ¿no? La idea es que podamos acompañar durante todo el proceso y también en esta fase final, donde una vez que ya se ha producido la operación, podamos ayudar a que esta cartera esté en el menor tiempo posible, con la mayor agilidad posible, en el lado del comprador, para que todo el trabajo que se ha hecho durante estos meses sea lo más eficiente y lo más rápido posible. Entonces, bueno, este es el contexto de lo que se está trabajando en la iniciativa de SIREC, en venta de cartera, y yo creo que sobre esto es lo que vamos a orquestar el debate que bueno, va a conducir Esteba con Este nuestros... contexto que nos contabas ahora es un contexto que lo estamos acercando a todos y cada uno de nuestros clientes, ¿bien? De hecho, pues hemos ido teniendo reuniones con
cada uno de vosotros. Y hoy nos acompañan pues tanto Daniel como Luis. Con ellos hemos estado trabajando también esta posibilidad, esta iniciativa. Y la idea es un poco conocer de primera mano pues esta iniciativa que implica en el mercado. Muchas gracias, Javi. Colocar un poco la situación, vamos a definir un poco el debate en dos grandes apartados. Uno, la situación actual y cómo podemos abordar esa situación actual con la tecnología, y una posterior fase en la que, un posterior bloque en la que podríamos hablar de la estandarización, propuestas de estandarización que el mercado, que los tanto pues la Autoridad Bancaria Europea como el mercado pues propone en esa autorización, ¿no? Entonces, yo inicialmente lo que queréis preguntar es, oye, ¿cómo veis esa situación en el mercado? ¿Cómo veis esa posibilidad de enfrentarnos con la tecnología desde un punto de vista tecnológico, a tener una eficiencia sobre esas carteras? Si queréis, compartimos un poco, probablemente todos estáis en ese proceso, ¿no? Pero Dani, tú estás en una postura más posiblemente de visión vendedora. Vosotros estáis más en una posible posición de inversión o compradora, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es ir pasando un poco las preguntas, aunque sea la misma, pero para tener las dos visiones. Perfecto. ¿Bien? Entonces, si queréis, empezamos con Dani. Decía, ¿cómo enfrentamos esa problemática desde un punto de vista tecnológico? Sí, a ver, lo que estamos viendo, lo hemos comentado anteriormente, la venta de carteras está cambiando la tipología. No estamos viendo ya esas carteras grandes de NPLs judicializadas, sino que el mercado está tendiendo a esos pequeños lotes y también a vender deuda más temprana, por así decirlo. Eso implica que los boarding van a cambiar y también la forma de hacerlo desde el punto de vista tecnológico. Vemos que siempre ha sido crítico esa información histórica. Cuando se vende, se pide mucha información histórica y ese traslado por parte del servicer que lo va a gestionar, pues siempre ha sido muy complejo encargar en sus sistemas, dado que tenía que recrear determinadas hitos judiciales, fechas, etcétera. Entonces, al ser las carteras más tempranas, eso cobra mayor importancia porque vamos a necesitar o va a necesitar el servicer mayor información histórica. Y por otro lado, también va a cambiar la parte de liquidación de cuotas, emisión de cuotas. Son préstamos que están vivos, es decir, los sistemas tienen que evolucionar a esa gestión del performing. Actualmente nos estamos enfrentando con esa problemática y se están potenciando otras soluciones, como pueden ser, oye, firmar acuerdos en vez de una venta típica de créditos, vamos a hacer una venta de derechos de crédito o, por ejemplo, vamos a potenciar más las titulizaciones. Eso es, para mí, por así decirlo, quitar una de las herramientas que es la venta de crédito. Tenemos que tender, o se tiene que tender el mercado, a usar la misma tecnología, a potenciar más la gestión de performing, incorporarlo a las herramientas de gestión de impagados. Yo creo que es un poco como vemos esa problemática actualmente. Perfecto, Dani, gracias. Y desde el punto de vista más de esa inversión, ¿no? de esa compra, ¿cómo nos enfrentamos? ¿Cómo creéis? ¿Son ágiles actualmente esos procesos? Creo que lo comentabas muy bien al principio, ya no hay, de entrada creo que todos estamos de acuerdo en que no hay estos portfolios jumbo que teníamos anteriormente, que era un one shot y finalmente era meter todo en un solo momento y empezarlo a gestionar en algún momento con toda la información que tenías. Ahora, la agilidad finalmente puede estandarizar mucho el proceso, pero cada cartera es diferente, o sea, teniendo PLs, RPLs, NPLs, diferentes estados, diferentes tipos de mora, de gestión, de persona. Todo esto va cambiando y también en nuestro caso que somos multicliente y también recibimos carteras de múltiples vendedores, en este caso bancos, la información también es muy diferente entre uno y el otro y finalmente el tema de poder estandarizar esta información de nuestro lado hace que esto ya tenga una agilidad propiamente, pero finalmente es una agilidad que viene más por el tema de la gestión que tenemos actualmente y el know-how que hemos adquirido durante este tiempo y el acompañamiento tecnológico, como comentabas, de tener un punto inicial de finalmente si hay diferentes vendedores que tienen la misma tecnología, el poderlo incorporar con la tecnología que es como en este caso que es IREC, facilitaría mucho más la posición para ambas partes, porque el cargar la documentación, como contaba Daniel, de lo histórico, los datos, la documentación, toma mucho tiempo porque tienes que llevar la posición al punto exacto en el hito, en la parte judicial, y en la parte amistosa también tener el track de si la llamada funcionó, si el contacto funcionó, cuántos SMS llamaste, mandaste, los burofaxes, toda esta parte, finalmente es información que a medida que la tengas mucho más nueva y sobre todo en la parte de PELES,
hace que sea mucho mejor el resultado tanto para el que está gestionando o dando una parte de la gestión, en este caso nosotros como servicer, y para los resultados para el mismo banco, que es el que puede tener una parte también de la cartera. Entonces, los modelos están cambiando y particularmente la forma en que gestionamos y que tenemos que hacerlo también está cambiando. Y esta simbiosis que tenemos que tener, que ya no es un tema de, pues mira, aquí está la cartera y ahora te encargas de gestionarla, empieza a cambiar. Entonces hay un modelo de evolución también en todo esto. Perfecto, sí, es cierto. Ciertamente a día de hoy pues lo que vemos son carteras más pequeñas, la tecnología lo que nos permite es eficientar, pero yo creo que uno de los puntos clave es que si al final trabajamos con la misma tecnología, tanto en ese punto de vista del vendedor y del comprador, ya por lógica el proceso debe ser más eficiente, ¿no? Pero claro, no solo vemos eficiencia, sino también vemos tiempos, ¿no? Es decir, al final, desde el punto de vista vendedor, tenemos que seleccionar esa cartera, tenemos que crear todo un conjunto de información en un primer proceso de preventa, bien, hasta llegar a esa venta, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar el hecho de tener la misma tecnología, el hecho de tener una única aplicación, el hecho de tener todo centralizado en Sirec? ¿Cómo nos puede ayudar Sirec en esa composición de las carteras? A ver, desde el punto de vista de boarding, al final lo que va a provocar es una reducción considerable del plazo y sobre todo muy importante es también la gestión del cambio. Al final la gestión del cambio tanto en la parte amistosa como en la parte judicial. Son muchos usuarios. Al final tenemos que tener en cuenta que recuperaciones, aparte de toda la tecnología que se puede implantar en relación a llamadas, etcétera, etcétera, es muy intensivo en personas. Al final, sobre todo en préstamos hipotecarios, grandes tickets, etcétera. Entonces, esa gestión del cambio ayuda. Es decir, cuando desde el banco vendemos una cartera y el servicer que va a gestionar tiene la misma tecnología, el gestor que va a utilizarla, esa es al momento. Y por otro lado también toda la parte judicial, procuradores y letrados, no necesitas enseñar otra vez esos campos de información, etcétera. Todo ese periodo adapta mucho. Y sobre todo lo que yo creo que va a ser clave en el futuro, esto es lo típico, pero yo creo que es lo que estábamos comentando, de que al ser deuda más temprana necesitas mucha más información. Es decir, necesitas, actualmente, oye, las carteras que se vendían de stocks muy antiguos, oye, necesitaba la información judicial, y eran soluciones finalistas prácticamente. Ahora está cambiando esa tipología, hay regularizaciones y recobros. Entonces, transmitir esa información de la gestión de alertas tempranas, de anticipación, va a cobrar especial interés ya. Yo ya no digo en los próximos años, sino ya. Yo creo que es clave. Ya estamos. Entonces, es clave. Oye, y una cuestión, Luis. Esta eficiencia, este ahorro en costes, ¿nos puede implicar también un aumento en el coste de la posible cartera? No sé si aumento posiblemente, porque esto es mucho en el caso que es la propia de la gestión de lo que compra, en este caso el inversor, y la relación que podamos tener en el banco. Tenemos en nuestro mapa o en nuestro modelo relacional dos opciones. Por ejemplo, ya trabajamos con algunos de los clientes que tenemos en común a través de Sirec. Hay una integración directamente en esta parte. Entonces, finalmente sí existe un coste porque existe una disminución de coste. ¿Por qué? Porque al momento que ya estamos integrados y podemos llevar la información de idas y vueltas, finalmente ya es un tema de incorporar, aumentar el grado de entradas que pueda tener. ¿Qué es lo que cambia? Que finalmente, al momento de que tomamos eso y tomo la posición, regreso a la posición, tanto para el que está ejecutando en ese momento como para el que está actuando también, va a disminuir mucho el tema del costo. Y para el caso de las ventas de carteras también creo que es donde tenemos un coste mucho más significativo, porque ya el tema de poner la cartera en punto y empezarla a trabajar en el día D+1 con toda la información histórica que puedas tener, evidentemente disminuye mucho el tema de costes. Si hablamos de tema de enriquecimiento de datos, el tema de extraer información de las notas simples y demás, hace que los onboardings sean mucho más precisos y finalmente los tiempos pueden ser tan largos como uno quiera, dependiendo de qué tanta información quieras al momento de gestionarlo. Pero con deuda más temprana, como comentaba Daniel, finalmente la información que requieres no de la parte judicial, sino de la parte amistosa, hace que todo esto tenga un impacto muy importante en los costos que tienes. Entonces, creemos que tanto para el que vende, para el que compra y en este caso para quien gestiona, particularmente tendría que generar una eficiencia a modo general. Sí, y bueno, y añadiendo un poco lo de Luis, aparte de los costes, hay que ver la parte de ingreso. Al final, al reducir esos periodos de ground ramp que se establecen cuando se compra la venta de carteras, en los que hay unos meses que el ingreso va a ser cero y que penaliza
relativamente mucho los modelos de compra, eso se reduce también. Entonces, te va a incrementar los ingresos, sobre todo en el corto plazo, que van a incrementar mucho para los inversores esa Avantir o Multiple of Money en lo que se estén manejando. Yo creo que esa conexión, el tener toda la misma información, la misma herramienta, etcétera, en ese sentido ayuda mucho para la parte de ingresos también. Y adicional, teniendo una herramienta, en este caso Sire, que trabajan muchos de los que actualmente venden carteras, como el caso de bancos, facilita también para que en este caso nosotros que recibamos una información data tape común, que esta parte de tener información de diferentes vendedores hace que también el entendimiento, lo que puede ser un interés para uno, puede ser el interés para el otro, pero el campo tal vez incluye diferentes cosas en ese momento. Entonces, todas estas casuísticas, al momento de tener un estándar que ya pueda ser de mercado, por así decirlo, facilitará mucho el tema de integración para nosotros en el uso y la gestión de las carteras. Totalmente de acuerdo. El tener un estándar nos permite eficientar esos tiempos, nos permite Correcto. eficientar esa transmisión de datos, todo el mundo conocer esos datos y trasladar. Sí que es cierto que habrá una conversión porque no... en conversión en gestión, no en datos. Es decir, la forma de trabajar que tiene normalmente el vendedor no es la misma que tiene el comprador, con lo cual hay que convertir los puntos de los procesos donde dejamos a cada uno de los clientes en las posturas, ¿no? Pero ciertamente ahí encontramos. Esa estandarización, además, está un poco auspiciada, ¿no? Como bien sabéis, actualmente la EBA, bien, está presentando las plantillas definitivas a las entidades financieras, tanto vendedores como, bueno, en este caso vendedores y compradores, y en el mercado secundario, bien. Unas plantillas que en principio deberían entrar en vigor en Europa el 19 de octubre de este año pasado, pero es cierto que la transposición aún en España y en Portugal no se ha dado, no se ha cerrado, ¿no? Con lo cual aún en España pues no las estamos tratando, ¿no? Pero esa estandarización que la EBA nos propone también nos permite poder hacer esa estandarización de SIREC a SIREC. Es decir, al final yo creo que esta regulación lo que nos va a permitir es eficientar esa comunicación entre el SIREC y el SIREC. ¿Cómo lo veis en este caso? En ese sentido, finalmente, SIREC to SIREC es diferente también gestionar cuando hablamos del tema de entidades bancarias, por ejemplo, cuando somos servicios de una entidad bancaria, no es lo mismo cuando eres el servicer de un fondo. Entonces, toda esta parte de lo que viene la parte del EVA para el tema de los bancos, era muchísimo porque estaremos hablando de lo mismo y además nos permite hacer otro tipo de propuestas que tal vez anteriormente no llegábamos a hacer y sobre todo en casos de deuda temprana, creo que es además de las de carteras, tal vez el siguiente gran foco que tendremos en los siguientes meses. Entonces, al hablar de EVA, al hablar del tema de provisiones, hablar de cierto tipo de cosas que ya también entendemos esta parte y lo venimos haciendo, ayudará mucho también para que vean no solo la parte tecnológica, sino en este caso a nosotros como servicios, un partner en el sentido de podemos ser aliados en este tipo de temas porque hablamos de lo mismo, de lo que tenemos en el lado de la gestión. Entonces, esta diferencia entre inversores y bancos también se reducirá. Sí, y luego hay un elemento importante con la transposición de la directiva, que al final, si fueran solo NPLs, realmente el servicer no sería el administrador de los créditos. Pero vamos a vivir en un contexto que si no se opta por venta de derechos de crédito o que el vendedor mantenga sus sistemas, esa gestión de los contratos, la va a tener que asumir el servicer. Entonces, la directiva va a aplicar como administrador de créditos. Es decir, servicer va a tener una exigencia regulatoria mayor, incluso posiblemente de supervisión. Entonces, vamos a vivir un entorno y un cambio que yo creo que hay que anticiparse y al final es verdad que ayudaría pues en ese sentido. Oye, SIREC está implantado en todos los bancos, se conoce todos los sistemas y entonces, bueno, pues eso facilita esa supervisión que en el caso de que el servicer pase a ser administrador, que en muchos casos ya hay, no es algo nuevo, pero que se va a incentivar más en los próximos meses. Sí se transpone la directiva finalmente, ¿qué parece ser? Sí, bueno, lo que tenemos que ver es saber cómo ¿Cuándo? la transponemos en España, Sí, cuándo, ¿no? ¿Cuándo? Y qué es lo que debemos hacer también tecnológicamente en esa transposición, Sí. ¿no? Pero sí es cierto, yo creo que totalmente de acuerdo, esa estandarización nos va a permitir trabajar siempre con el mismo entorno y regular cosas que actualmente pues probablemente no están reguladas, ¿no? Hablemos un poco ya de futuro, de aquí a unos años. Ciertamente el mercado nos ha cambiado mucho. ¿Cómo prevéis los próximos años en cuestión de cartera? ¿Cómo desde la tecnología podemos ayudar a lo que nos pueda venir en un futuro en esos próximos años? A ver, ya no próximos años, ya yo creo que ya está aquí y la tecnología, si antes era importante, ahora lo es mucho más. Lo es mucho más
porque antes ha evolucionado mucho en 10 años, o sea, todo el tema de boardings, etcétera. Antes era muy documental, muy de demandar personas, no existía ese proceso estandarizado. Eso yo creo que se ha evolucionado mucho y ya, pues bueno, al final cuando se vende una cartera las preguntas son estándar, etcétera, y está bastante normalizado. Eso ya es, por así decirlo, de manual. Pero lo que va a ocurrir es que antes había venta de carteras de 500, 400, 600, pero luego realmente ahora lo que vamos a tener es lotes más pequeños. Entonces tienes que eficientar mucho, porque no te cuesta igual, pero es verdad que hacer un boarding de 10 millones a uno de 350 tecnológicamente, el ahorro de costes es diferente. Entonces ahí toda esa parte de mayor información histórica, mayor información de esa gestión temprana de la deuda. Todo eso es lo que se tiene que ahora incidir en los bonos, porque estamos viendo que va a ser un inversor, por así decirlo, diferente. A lo mejor antes se compraban las carteras para X tiempo con la mentalidad de liquidar y ahora va a ser carteras con más largo plazo y con más marco regulatorio y con más obligaciones por parte del comprador, en el sentido de que va a tener que emitir cuotas y existe una regulación, y más con la LCCCI que se aprobó en el 2019. Entonces, vemos en ese contexto de cambio total y que la tecnología va a cobrar mucha más importancia todavía. ¿Coincidimos? Coincidimos y creo que finalmente va a haber un tema de una vez que generas como que una especie de matrimonio, por así decirlo, esto va a terminar generando muchas eficiencias porque finalmente tú ya estás hablando de lo mismo, tú vas a estar trabajando de la misma forma que está trabajando, en este caso, el banco, que compra una parte del fondo para que nosotros gestionemos como servicers. Entonces, estas idas y vueltas a través del momento que tengamos algo en común para poderlo llevar, hablar, porque finalmente van a ser también idas y vueltas. Hablamos de tema de que si se pone, que si pasa la etapa de cuarentena, si regresa al tema de performing, o sea, va a haber un cambio también en modelo que tenemos que empezar a evaluar y finalmente esta sintonía que tenemos que tener con ambos puntos, tanto la parte inversora como el caso del banco, va a ser muy importante y entender que esa relación también está con un marco regulatorio que no todos vamos a entender o no todos se van a entender de la misma forma. Entonces, tener esas palancas, esos puntos en general, va a ayudar mucho para que también este camino que ya está mañana pueda ser de mejor forma. Entiendo que en esas idas y venidas que comentábamos, en esa parte regulatoria, además, si podemos aportar mayor información de la que hemos ido aportando hasta ahora, creo que desde el punto de vista comprador, Claro. ya no es solo información que venga del vendedor, de toda la situación histórica, sino información enriquecida por diferentes modelos que nos permita ver cuál es la solución. Si me ¿no? permites en esa parte, además del tema de lo que puedan ser los modelos, el tema, por ejemplo, de el contacto, tal vez, porque o sea, la manera en que gestionamos es, vamos a llevar al tema de actualización de domicilios, de teléfonos, ir a buscar a la persona en ese lugar, porque también nuestro tipo de gestión es diferente tal vez de la manera en que se viene haciendo, porque son esquemas completamente diferentes. Entonces, esta actualización de información, que también no solamente es modelos, sino solamente el tema de saber que la persona está donde dice que tiene que estar, pedir que actualice el domicilio, avisar que tiene que actualizar esa parte de domicilio, evidentemente cubriendo toda la parte de la ley, pero finalmente es de las cosas que tenemos que buscar porque finalmente son sinergias que hoy en día que están pudiendo generar en ese tipo de simbiosis. Sí, además cobra mayor importancia incluso la información cualitativa del cliente, porque al final se van a aplicar pues determinadas soluciones como reestructuración u otro tipo. O sea que No, es cierto que pues a día de hoy lo que nos propone la EVA son un conjunto de templates como muy definidos, bien, pero claro, el hecho de poder ampliar esta información, ya no porque la EVA nos la pida, ¿no? Pero el hecho de poder ampliar esa información para dar una visión pues eso, de puntos de contacto que tenemos de cliente, de historia de acciones que hemos realizado, ya en carteras PL, en los propios RPLs, es decir, ya hemos hecho una gestión de recobro anterior que nos puede permitir ver a una gestión de anticipación, ¿no? Nos va a ampliar esa información para que pues la carga, el onboarding sea de una forma mucho más rápida, nos podamos poner a trabajar directamente con esas carteras, ¿no? Yo quería entrar también en un tema, los mercados. Ciertamente estamos hablando probablemente ahora de mercado, compra-venta de cartera, pero actualmente pues estamos trabajando mucho también en mercados secundarios, ¿bien? ¿Cómo veis en los mercados secundarios el hecho de poder también tener el mercado secundario es diferente, bien, y posiblemente también es mucho más reducido a la hora de los volúmenes de las carteras? ¿Cómo veis el hecho de que la tecnología nos ayude en ese intercambio
información. A ver, ahí el tratamiento es verdad que ya ha pasado de la entidad origen a un comprador y ya se ha producido, pues por así decirlo, ese boarding. En realidad deberían de ser boarding más sencillos, porque ya se ha hecho todo ese trabajo y además es como todavía los boarding clásicos, porque en el mercado secundario, o sea, puede haber alguna de las carteras que se ha comprado ahora de subjetivos o de RPLs, etcétera, que se pongan en el mercado secundario, pero realmente son recientes. Yo creo que el mercado secundario se va a favorecer de esa estandarización previa que ha habido del boarding clásico. ¿Vale? Oye, qué tipo de información judicial tengo, qué hitos, etcétera, y en esa parte lo va a facilitar. Todo ese trabajo que se ha hecho durante estos años va a favorecer mucho ese mercado secundario en ese sentido. Y luego cada vez, pues es verdad que se ha producido esa estandarización, esa información, etcétera. Y además ya acorde más a esas carteras de NPLs en las que las soluciones que se aplican, por así decirlo, van a ser las mismas. En las entidades financieras tenemos otro tipo, más abanico de soluciones que lo que puede ser la cartera de inversor tradicional, como puede ser la regularización, la salida de dudoso. Nos movemos por otras palancas, por así decirlo, que cambian en este sentido. O sea que... Sí, probablemente el mercado secundario os toca más de cerca Exacto. en vuestro lado, ¿no? Claro, y finalmente creo que nosotros, o sea, al ser el que recibe de primera mano, tendremos una ventaja porque ya vendremos estandarizados en caso de tener una tecnología en común, que es lo que estamos comentando. En el caso secundario tendrá un componente diferente porque tú tendrás la parte estandarizada, pero también hay que ver cómo te piden las cosas del otro lado, porque finalmente si no tienes algo en común para poderlo recibir, empezamos con el tema de las diferencias con esto. Entonces, para la parte secundaria, creo que el problema o el punto de inflexión va a estar en que puedas también llevar estas estandarización entre los diferentes lados, pero ya no es un tema de tecnología en común, hay un tema, es otro tipo de tratamiento que puedes tener. Ya si estás en este momento, quiere decir que estás en una etapa judicial, que es la comentábamos que puede ser más compleja, implica más documentación, entonces habrá que llegar también a esa parte de estandarización no solamente del que vende, sino del que recibe. Y en este caso también es una conversión diferente porque tal vez no es tan estandarizado el momento que tenemos actualmente. Y lo hemos visto con los cambios últimamente de carteras, que aunque gestiones lo mismo, el que envía y el que recibe no necesariamente tiene el mismo entendimiento del campo, de lo que está pasando, de la situación que tenemos, y esto puede hacer tal vez algo que era más sencillo en la parte primaria, por verlo mucho más complicado en la parte secundaria. Entonces, hay una mezcla dependiendo de si hablamos de lo mismo, tenemos diferentes lenguajes para hablar de una misma cosa. Es cierto, probablemente, aún no hemos traspuesto un poco la directiva, ¿no? Pero probablemente la EVA, una de las razones que también le gustaría entrar es poder regular ese mercado secundario, porque claro, les queda totalmente el fuera. mercado se va a anticipar a la EVA. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Como gestión de data tapes, Sí, sí, etcétera, a que se transponga la claro, la EVA lo único que va a poner es un poco de orden, ¿no? Pero el mercado ya se está. El mercado ya está ahí. Oye, ya como último punto, hablábamos de carteras, mercado primario, mercado secundario, nos ha cambiado mucho el tipo de carteras. Encontramos ahora carteras mixtas, estas carteras cedidas, titulizadas, que en función de la fase de gestión, pues seguimos gestionando los mismos sistemas que tiene el vendedor, pero en un momento determinado, pues lo que hacemos es liberar la cartera al comprador, ¿no? Ahí también yo creo que si estamos trabajando con la misma tecnología, tanto vendedor como comprador, nos puede eficientar el hecho de esas idas y venidas, idas y vueltas. ¿Cómo lo veis? En ese sentido también hay un punto y es también, cuando hablamos de temas de PLs, RPLs, también si hay un tema de titulación propiamente, el tener y poder gestionar tú en tus sistemas, y en esto también no solamente es el tema de Sire como herramienta de gestión, sino también tener un core propiamente que también nosotros tenemos para poder hacer eso, porque también hay el tipo de juego puede cambiar un poquito y ahí es donde viene el punto de definir de entrada cuál es el modelo que se quiere tener, porque una vez que empiezas con esta parte, regresar titulizadas al banco puede ser por demás un tanto más complejo y tal vez no tiene tanto sentido. Entonces, este tipo de situaciones en cómo vamos a recibir y cómo vamos a operar, también hay que ver qué tecnología tienes para poder llevar esta parte, porque tal vez hay ventas que se quieren hacer, pero no se pueden hacer porque quieres sacar la gestión completa, porque finalmente, como contaba, el tipo de palancas que puede tener un banco implica cambiar el tipo de préstamo, el tipo de interés, el tipo de plazo que puedas tener, que si no tienes una forma directa de hacerlo, también tienes un costo para quien tiene que operarlo. Y en este caso, el poderlo operar tú y servirte de esta manera, cambia mucho también el panorama para ese tipo de situaciones.
Sí, y además luego, si una cartera no arranca a la venta como una venta tradicional, sino que arranca como titulizado y se está manteniendo en los sistemas del banco, imagínate que entre medias, después de 3 años se decide, oye, vamos a cambiar el modelo de titulización y nos vamos a una venta de cartera que se puede hacer perfectamente. Oye, eso ayuda a toda esa parte de información, regulación, etcétera. Y luego, claramente, las carteras titulizadas exigen un nivel de información y reporte mayor que una venta tradicional. Al final exige, y eso es clave, o sea, es clave. Ahí hay mucho coste y mucho reporting, etcétera, y yo creo que ahí es muy importante ahí tener la misma tecnología. Muy bien, pues oye, yo creo que hemos cumplido. Agradeceros mucho vuestra presencia, todas las opiniones, creo que ha sido muy, muy interesante todo lo que hemos escuchado. Y voy a dar paso a Pep para que continuemos un poco con el día. Pues muchas gracias a los tres por esta mesa redonda, donde estos taburetes en línea, diríamos, donde se han destacado los cambios que está sufriendo el mercado de venta de NPLs y cómo la evolución tecnológica nos permite transformar los modelos de negocio y ser más óptimos en estos procesos, con independencia del tamaño del portfolio que se venda. ¿Será esto parte de la evolución de CIREC? Lo veremos. Con esta mesa redonda damos por terminado el Strategic Track. Gracias a los tres y a Javier por vuestra participación.